Libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. El texto seleccionado para el inicio en esta tarde está en el versículo 13 y versículo 14 de la bella y hermosa e irrevocable palabra de Dios. Dice así: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hasta ahí. Hoy quiero hablarte acerca de cómo nosotros podemos tener el manto correcto. En este pasaje bíblico, de hecho, en el llamado de Eliseo, se menciona esta palabra manto. Y el manto, querido hermano, en la Biblia tiene gran significado. El manto no era tomado en aquellas épocas como se toma hoy en día. Te regalan un manto y te lo pones y lo usas y lo dejas por ahí, envejece y se deshace. No, en la época bíblica, cuando alguien le daba un manto o se le regalaba un manto a una persona, eso tenía simbolismos. Eso tenía dirección, querido hermano. Y el manto representaba en la Biblia, o en los tiempos bíblicos, primeramente representaba autoridad. Pero no solo eso, querido hermano, sino que el manto representaba una identidad también. Porque dependiendo de quién venía ese manto, de esa manera se identificaba la persona. El manto también representaba un llamado. En este caso, en la vida de Eliseo, él recibió un llamado por medio del manto que fue puesto sobre él por medio de Elías. Pero no solo eso, también representaba una responsabilidad espiritual. Cuando Elías echó su manto sobre Eliseo, no solamente le estaba presentando una prenda, no, sino que realmente le estaba señalando la dirección o el propósito de Dios para su vida. Esa parte es bien interesante. Los patriarcas o los líderes, los ancianos o los padres de familia, cuando ponían un manto en sus hijos, prácticamente les estaban asignando una dirección y un propósito el cual tenía que cumplir esa persona que recibía ese manto. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de las Sagradas Escrituras, nos da a entender que a nosotros también Dios ha puesto unas vestiduras nuevas en nuestras vidas. Dios ha puesto vestiduras nuevas. ¿Qué significa nosotros llevar esas vestiduras nuevas en nuestras vidas? Significa que Dios no únicamente nos limpió de nuestros pecados y nos pone vestiduras blancas, mantos blancos en nuestras vidas. No solamente significa eso, significa que Él nos está señalando cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Esa parte es bien importante entenderlo, porque nosotros siempre debemos de caminar de acuerdo a los propósitos de Dios. Sin los propósitos de Dios en la vida del ser humano, es un caos. Nosotros vemos el mundo cómo vive de una y otra manera, sin propósito y sin dirección, querido hermano. Hasta que el hombre viene a los pies de Cristo Jesús, entonces se encuentra su propósito en el reino de Dios. Y para nosotros poder encontrar ese propósito en el reino de Dios, nosotros debemos primero de ser revestidos
con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu Santo y recibiendo ese manto, esa cobertura de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una vez recibido esa cobertura de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender por dónde nosotros debemos caminar, porque es Cristo quien nos señala por dónde debemos de andar. Su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queda entender eso, que cada cristiano que llega a los pies de Cristo Jesús, la dirección que llevaba antes ya no tiene que ver con la dirección que va a llevar hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día, en lo presente de la vida cristiana, el cristiano se va a conducir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios viene a ser lámpara a sus pies y lumbrera su camino, da a entender que ese cristiano, esa hermana, se va a dejar guiar y se va a dejar conducir y se va a mover aquí en el mundo, querido hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios le indique que haga, eso es lo que va a hacer ahora una persona que ha sido revestido con el poder y con el manto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta puede surgir: ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Estamos buscando únicamente un manto o estamos buscando una posición? Muchas de las personas llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de buscar una posición por medio de las cosas materiales. En otras palabras, llegan con el propósito de buscar la bendición material. Y no es que Dios no te dé la bendición, no, Dios te va a bendecir, te va a dar la bendición material. Pero uno no debe de llegar a los pies de Cristo Jesús con el propósito de buscar la bendición material, sino que uno debe de llegar con el propósito de buscar el manto correcto de parte de Dios. Porque si uno trae el manto correcto de parte de Dios, entonces recibirás las bendiciones espirituales, recibirás la paz primeramente, recibirás la confianza, recibirás la fe, recibirás la perseverancia, y son cosas que no se pueden ver, que no se pueden palpar, son cosas abstractas. Pero a pesar de eso, o después de eso, Dios después te va a dar las cosas materiales. Entonces, para poder recibir aquella posición o aquella posesión también, primero uno tiene que pasar por el manto correcto, el manto que da nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo traigo algunos puntos que te va a ayudar a entender cómo nosotros podemos recibir el manto correcto en nuestras vidas y así poder ser llenos de las bendiciones de Dios. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 19, dice de esta manera: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí aparece el llamado de Eliseo. Aquí aparece por primera vez el manto. Pero ¿cómo Dios escogió a Eliseo? ¿Qué fue lo que vio Dios en Eliseo? Eliseo aquí no es profeta todavía. Eliseo es un simple arador, un simple labrador de la tierra. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Lo que ve Dios, o lo que ve Eliseo con los ojos de Dios, es que Eliseo aquí se ve trabajando. Dice la Biblia que Eliseo, hijo de Safat, araba con 12 yuntas de bueyes. O sea que él en ese momento, él estaba trabajando. Para que Dios te vea y te llame y te revista de cosas grandes, de cosas gloriosas en el reino de Dios, primero te tiene que ver trabajando. Dios no llama, valga la palabra, Dios no llama a los perezosos, Dios no llama a los haraganes,
En ninguna parte de la Biblia usted va a ver que Dios está llamando a alguien que le gusta dormir, que le gusta dormir mucho, que le gusta descansar mucho. Esos no son los que Dios quiere llamar. Dios siempre llama a los que constantemente están trabajando. Y Eliseo, en ese momento, él estaba trabajando. Estaba ocupado en el propósito inicial por la cual Dios lo había puesto aquí en la tierra. ¿Cuál era el propósito? Él estaba siguiendo el propósito de Adán. Cuando Dios le dice, labrarás la tierra y comerás de ella, Eliseo estaba haciendo exactamente lo que Dios le dijo a Adán en un principio, que labrara la tierra. O sea que Eliseo estaba haciendo lo mínimo que Dios le pedía al ser humano, que era labrar la tierra. Entonces, cuando Dios ve que Eliseo está haciendo lo mínimo que le puede pedir al hombre, que es trabajar, a esos son los que llama para ponerlos en posiciones, querido hermano, posiciones de renombre. Eliseo vino a ser un hombre de mucho renombre, hizo más milagros que Elías. Tuvo más cosas gloriosas espirituales que Elías. Pero todo inicia, querido hermano, cuando Dios te halle trabajando. Mucha gente desea la unción de Elías. Oh, dame una doble porción, así como Eliseo pidió una doble porción. Sí, la diferencia es que Eliseo estaba trabajando. Y uno a veces se la pasa pidiendo, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, dame. Pues salga a evangelizar, Señor, pero dame, salga a evangelizar. Y entonces en la evangelizada Dios te va a ver que tú estás haciendo algo, lo mínimo que pide nuestro Señor Jesucristo para la iglesia hoy en día, lo mínimo que pide es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y a nosotros nos menciona como embajadores de Cristo, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que lo mínimo que pide Dios en la iglesia, en el Nuevo Testamento, ya no es arar la tierra. Lo mínimo que pide el Señor para nosotros es anunciar el evangelio de Cristo Jesús, pronunciar su nombre entre la comunidad. Eso es lo mínimo que le pide a un cristiano en el Nuevo Testamento, aquí en la actualidad. Es lo mínimo que Dios te puede pedir que tú hagas antes de recibir el manto. Eliseo aprendió o había aprendido a ser fiel en lo mínimo. ¿Qué era lo mínimo? Labrar la tierra. Sencillo. ¿Cuál es lo mínimo para el cristiano? Hablar de Cristo. ¿En dónde? Ahí en su entorno. No tiene que ir a otra ciudad, ¿no? En su entorno. Eso es lo mínimo. Nota que por hacer lo mínimo, Dios te puede llamar y Dios te puede engrandecer y Dios te puede poner en posiciones mejores, querido hermano, mejores, haciendo únicamente lo mínimo. Ahora bien, en el verso 20, en el verso 21 dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora bien, para poder nosotros ser bendecidos a un nivel, querido hermano, de renombre, debemos de estar dispuestos a dejar lo viejo. Porque uno de los problemas del cristiano en la actualidad es no querer dejar lo viejo.
Siempre queremos traer lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron. Y a veces esas costumbres, esas tradiciones, no todas las costumbres y las tradiciones son malas, pero muchas de ellas son malas y son contrarias a la palabra de Dios. Pero no las quieren dejar, no se quieren despojar de ello. Nota que aquí Eliseo mató los bueyes y con el arado le dio uso para cocer la carne y se lo dio al pueblo y siguió el propósito de Dios. ¿Por qué? Imagínese usted, si Eliseo deja los bueyes y el arado ahí listo, en el primer problema que se enfrentó Elías delante de Eliseo, en el primer momento, Eliseo pudo haber dicho, tengo un plan B, si no me funciona, yo me regreso. Mucha gente está en este país con esa idea. De hecho, algunos tienen 20 años, 30 años y ahorita están pensando, yo me regreso. Oye, ¿y por qué no se regresó cuando había abundancia? Porque no están dispuestos a seguir el propósito de Dios. Si está aquí, entonces siga el propósito de Dios. El propósito de Dios puede ser glorioso en cada uno de nosotros, pero debemos de estar dispuestos a dejar lo viejo, querido hermano. ¿Por qué? Porque Eliseo entendió que no podía aferrarse al pasado. Aferrarte al pasado es un problema. Los daños psicológicos, los daños emocionales, muchas veces no los quieren soltar. Y Jesucristo muchas veces te dice, pues entrégamelo a mí. ¿Por qué lo estás cargando tú? ¿Por qué lo llevas tú ahí? Dámelo, entrégamelo. Dile, Señor, te entrego esto. Porque eso pesa. Y eso lo que pesa es del pasado, no es del presente, es del pasado. ¿Y por qué anda cargando del pasado? Tiene que dejar el pasado para que Dios te pueda usar grandemente. Hay personas que quieren seguir a Dios y mantienen abiertas las puertas del pasado. Muchas de las veces no pueden ser ministrados porque están pensando en el pasado. Aunque Dios ya les perdonó, siguen pensando en el pasado. Tienes que dejar eso para hallar la identidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, querido hermano. En el capítulo 3 de Segunda de Reyes, dice las Sagradas Escrituras, en su versículo 11, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, he aquí está Eliseo, hijo de Safat, dice, que servía a Elías, ahora ya es profeta. Allá tenía el llamado, ahora ya es profeta. Elías ya no está con él, ya se fue, ya se lo llevó Dios en carro de fuego y a caballo. Ahora está Eliseo acá y ahora se preguntan, oye, queremos consultar a Dios, queremos saber de Dios. El rey tenía una necesidad, el rey tenía una petición, el rey tenía un problema, el rey quería saber cómo llegar a Jehová, cómo consultar a Dios, cómo Dios le podía responder. Y entonces alguien sale ahí, o sea, ¿sabes qué? Ahí está Eliseo. ¿Y quién es Eliseo? Eliseo fue conocido, el que servía. ¿Se fija, hermano? El que servía. No fue conocido como el que estaba en la plataforma con Elías. No, el que comía con Elías, el que tuvo fama al lado de Elías. Mucha gente busca estar pegado a un famoso para ver si se le pega un poquito la fama, pero no quieren servir. Vino a ser de renombre y de fama, conocido primeramente por el que servía. Esa parte
nunca debemos de olvidarnos. ¿Quieres ser un hermano, una hermana de renombre? ¿Quieres tú hacer grandes cosas para la obra de Dios? Primero tienes que aprender a servir. Exactamente, tienes que aprender a servir. En cierta ocasión, un joven le preguntó a un pastor y le dijo: pastor, ¿cómo puedo yo llegar a ser un grande siervo de Dios? Búscate una toalla, porque si tú quieres llegar a ser una mujer, un hombre de renombre, en este caso se lo dijo al joven, primero tienes que aprender a servir, porque es ahí donde Dios los moldea, los forma, es en el servicio de Dios. O sea que ese tenía, se puede decir, un sobrenombre. ¿Y ese quién es? Oh, es el servidor, es el que sirve, es el que barre, es el mandadero de Elías. Así era conocido, pero ahora es conocido como profeta, y como profeta aquí ya está agarrando renombre, porque ¿sabe quién lo manda a llamar? Nada más y nada menos que el rey. De servidor, escuche bien, porque a veces queremos ir más arriba, de servidor a estar atendiendo las peticiones del rey. ¿Notó el salto? Qué lindo, ¿verdad? Hoy de servidor a rey, a estar en la presencia del rey. Sí, pero ¿cuál fue el proceso? Servir, trabajar y servir. Resultado, en presencia del rey. Y ahí no para eso, porque esos son los pasos que Eliseo llevó para cumplir con el propósito de Dios en su vida. ¿Cómo lo entendió? Cuando recibió, cuando le pusieron el manto así por la espalda, él entendió algo, que el propósito de Dios para su vida ya iba a entrar a otra etapa. ¿Quieres que Dios te use en otra etapa, en otro nivel? Tienes que aprender este paso. No hay otro camino. Mucha gente quiere predicar y aquí en este púlpito se les ha dado el privilegio y la oportunidad de desarrollarse. Y han predicado bien, pero no aprendieron a servir. Cuando los ponían a servir, no querían, se rebelaban y decían, discutían y no querían. Eso sí, se sentían grandes, pero nunca aprendieron a servir. Y a su nombre, hermano. Entonces, el manto correcto también requiere perseverancia. La perseverancia debe de ser un requisito para poder hacer grandes cosas en la obra de Dios. En el capítulo 2, versículo 2 de ese mismo Segunda de Reyes, dice así: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Esa parte es bien importante. Cuando los hijos de los profetas le dicen: tú sabes que hoy se te va a ser quitado de sobre ti. No es que lo andaba cargando, querido hermano. ¿Sabe lo que representaba? Que los hijos de los profetas sabían que Eliseo tenía la cobertura de Elías sobre sí. Ellos sabían y hasta lo envidiaban. Porque cuando Elías es levantado en carro de fuego, los hijos de los profetas, esos muchachos principiantes, se burlaban. Sube acá, calvo, sube, calvo. Los hijos de los profetas. Y se enfadó un poquito el muchacho
traía la doble unción de Elías, se voltea y suelta una palabra que los hijos de los profetas ya no se volvió a escuchar nada de ellos. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba yendo en la dirección correcta, buscando y siguiendo el propósito de Dios que se le había asignado por medio del manto. Seguía el propósito correcto, en la dirección correcta, con el mentor correcto. Eliseo estaba pasando con Elías, y Elías sabía que ya se iba a ir, y Eliseo también sabía. Entonces, de última hora, Elías prueba a Eliseo. A ver, vamos a ver. Y sigue diciendo, y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Otra cosa bien importante, cuando Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, Elías nunca pronunciaba primero el nombre de Elías. Eliseo siempre pronunciaba el nombre de Jehová. Dice: vive Jehová y luego vive tu alma. Ese es el orden. ¿Qué quiere decir ahí Eliseo con eso? Que Eliseo sabía y reconocía que Elías era quien Dios lo había puesto, y por esa bendición le había llegado Eliseo. Pero Eliseo sabía que esa bendición venía de Dios. Por tanto, él siempre daba la gloria a Dios y luego reconocía a Elías. Sigue diciendo aquí, verso 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. Dijo: callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon de delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí ya pidió la bendición, porque sabe que ya se va, ya se va, y si no le pido, ya no lo vuelvo a ver. Note, aquí Elías intentó con Eliseo 3 veces dejarlo en un lugar, y Eliseo se le aferró a Elías. ¿Qué nos enseña esto, querido hermano? Nos enseña que Eliseo siempre perseveró cerca de Elías y nunca descuidó el propósito de Dios en su vida. Nunca. Aunque le decían: quédate aquí, yo voy solo para allá, tú quédate aquí. No, yo voy contigo. No, yo voy a estar ahí. Vive Jehová, vive tu alma. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Eliseo: tú vas a ser servidor de Elías. Y si Dios le dijo que vas a ser servidor de Elías, por eso Eliseo fue conocido como el que servía a Elías. Y si alguien te puso como el que sirve, entonces él debía de estar pegado ahí y no descuidar a su Señor. Y eso como resultado le trajo una bendición
mayor. Entonces, la perseverancia demuestra cuánto valoramos el llamado de Dios en nosotros. Usted conocerá, hay hombres y mujeres que llegan a los pies de Cristo Jesús. Tarda más una gallina en poner un huevo que el hombre y la mujer que llega a Cristo y mañana ya está para atrás otra vez. 1 año, 2 años, a los 5, ya está con un pie al mundo otra vez. Ya, hija, ya no quiere. ¿Y por qué? Si en el primer año andabas que echabas lumbre, que echaba llama, que casi se deshacía. Y después de 5 años, hermano, sigue a Cristo. Ay. Mira, van más al templo los católicos que 2, 3 cristianos. ¿Es su nombre, hermano? Van más al templo los musulmanes que 2, 3 cristianos. ¿Por qué? Porque se olvidaron del propósito de Dios en sus vidas. Dejaron de perseverar. Están dejando de perseverar. Es que en la vida cristiana, querido hermano, más de una vez lo he dicho, esto no es de 5 años, esto no es de 10 años, a los 10 me voy, esto no es de mayor edad, que cuando cumpla 18 años, yo ya no voy al templo, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo 18 y no tengo por qué ir, porque mis padres me tienen que decir porque tengo que ir. Si ya no quiero ir, yo ya no voy a ir, porque ya voy a tener 18. ¿Oh, sí? Esto no depende de edad. Esto depende cuánto amas a nuestro Señor Jesucristo. Esto depende de cuánto reconoces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. No tiene nada que ver con tiempo, porque para Dios no hay tiempo. Él es eterno. Él es eterno, querido hermano. Él vive por los siglos de los siglos. Entonces, si para un cristiano medio así se le hace que 10 años perseverando, no, tengo 10 años. Sí, pero esos 10 años te ha sido, si le sumas, de esos 10 la mitad has estado y la otra mitad quién sabe en dónde. Entonces no cuenta. Cuéntele nomás los que son. La perseverancia es bien importante, amado hermano. La perseverancia, porque Eliseo recibió la bendición porque él perseveró a los pies de Elías. Y si quieres llegar a hacer cosas gloriosas, no queda de otra. Tienes que perseverar, y en tu perseverancia Dios te va a ver trabajando, y entonces te va a dar un llamado más grande y vas a hacer cosas más grandes que el mundo se va a admirar. No, yo no me admiro. Ni usted se tiene que admirar de mí, ni de ningún pastor. ¿Por qué? Si hay de alguien en quien tenemos que admirarnos, primero es de Cristo Jesús, segundo es de Pablo. De ahí en fuera, no hay uno que le llegue a Pablo. Si acaso se quiere admirar de alguien. En el verso 14, Segunda de Reyes, verso 14, dice, y tomando el manto de Elías, mire que ahora ya tiene el manto de Elías en su manita, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, querido hermano. ¿Qué nos enseña aquí? Lo que nos está enseñando es que el manto correcto siempre apunta en dirección de Dios. Porque cuando Eliseo agarra el manto,
La palabra que pronuncia no es ¿dónde está el poder que me pasó Elías? No. Él dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? O sea que Eliseo, ahora que va a ejercer el propósito de Dios ya en su mano a través del manto, siempre pone su mirada en la dirección correcta. Es en Dios. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Eso nos da a entender muchas cosas. Cuando usted comience a disfrutar de las cosas gloriosas de Dios, y no solo eso, las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, cuando comience a gozar de la paz de nuestro Señor Jesucristo, cuando comience a gozar la armonía, la unidad de nuestro Señor Jesucristo, las mieles de las bendiciones del Señor Jesús, las ricas uvas, usted tiene que reconocer siempre dónde está Dios, que todo esto lo he recibido de Él. No vaya a ser como el pueblo de Israel, que ya cuando tenían abundancia, le daban la espalda a Jehová. El pueblo de Israel siempre hizo eso, siempre. Nomás los sacaba de la aflicción, y sobre todo en los libros de los jueces. Dice que cuando estaban afligidos, clamaban a Dios, y luego Dios les levantaba un juez y los libraba de la mano de los amalecitas, de los filisteos, de todo el pueblo enemigo de Dios. Y luego lo libraba, y ya cuando estaban libres, y Dios comenzaba a bendecirlos, se volvían otra vez para allá. ¿Por qué? Porque perdían la dirección, el propósito de Dios por la cuales ellos habían sido llamados. Para ir concluyendo, quiero decirte esto, mire. Nosotros vemos esa luz que está aluzando bonito. Pues esa lámpara. Pero en realidad, esa lámpara o ese foco tiene una fuente. Tiene una fuente. Alumbra porque tiene una fuente. Pero nomás le cortas la fuente. A ver, córtale la fuente ahí y verá. Córtale la fuente. ¿Qué tal? Esto se parece a un cristiano que estaba fervoroso en la casa de Dios. Y nomás se cortó y se apagó. Se apagó, hermano. ¿Y ahora qué pasó? No, pues anda apagado. Tienes que regresar a la fuente una vez más. Ven a la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo Jesús. Es la fuente y vida eterna. Él es manantial de agua, manantial de vida. Él es la fuente de toda vida aquí en la tierra, querido hermano. Deseas alumbrar, deseas brillar, deseas hacer y deseas recibir las ricas bendiciones del Señor. Regresa a la fuente o ven a la fuente si esta va a ser tu primera vez que te vas a conectar con el dador de la vida. Póngase de pie.